Amén. ¿Cuántos estamos contentos en la casa del Señor? Quiero darle gracias a Dios primeramente, luego a nuestro pastor por el privilegio que me permite de llevar este mensaje con mis hermanos, con aquellos que también nos ven a través de las transmisiones, transmitimos en vivo. Así que Dios nos ayude en este tiempo sagrado, porque el tiempo del Señor es sagrado. Así que quiero invitarles en el nombre del Señor a que abramos en nuestras escrituras rápidamente en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 19. Romanos capítulo 7, versículo 19, en el nombre del Señor. Ya lo tenemos todo, mis amados. Romanos capítulo 7, versículo 19 en adelante, vamos a leer hasta el 25. Un amén cuando lo tengan. Vamos a leer la poderosa y eterna palabra del Señor bajo la dirección del Padre, bajo la dirección del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice la palabra así: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén y amén. Quiero invitarle a ir a la presencia del Señor. Le pido que ore por mí mientras tomamos este tiempo. Y yo quiero ir a la presencia de Dios para que Dios hable a cada uno de nosotros en este precioso lugar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, Dios mío, una vez más, humillado delante de tu presencia, porque nada soy ni nada puedo hacer si tu presencia no está conmigo, Señor. Me humillo delante de ti, Padre, porque no soy digno de tomar este lugar, pero los propósitos tuyos, Señor, son grandes y yo no me puedo negar, Señor, a hacer a lo que tú me has llamado, Padre. En este momento, Dios mío, yo clamo a su divina presencia, porque que no sea yo hablando, Dios, sino que sea tú hablando al corazón de cada uno de nosotros, porque nada puedo hacer por mí mismo, Señor. Gracias, Dios eterno, por este privilegio, por esta bendición, Señor, que tú me das de llevar, Dios mío, la palabra a mis hermanos y a aquellos que no están acá, que también lo tendrán que escuchar, Padre, porque tu palabra es para toda la humanidad en el mundo entero. Ahora, Padre, yo ruego tu presencia
seas tú en mi vida, porque dependo 100% de ti, mi Dios, y que sin tu presencia nada podré hacer si no estás conmigo. Bendice mi vida, bendice la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de los niños, y que esta palabra penetre el interior de nuestro ser. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, Amén y amén. y amén. Bendito sea Dios. Hermanos, este privilegio que Dios me ha permitido y nuestro pastor es un lugar santo, es un lugar de privilegios, es un lugar donde mora el Espíritu Santo de Dios, es un lugar donde clamamos su presencia. Por lo tanto, este lugar, dijo el Señor, santo es. Las cosas de Dios son tan delicadas, mis amados hermanos, que yo sé y siento no ser digno de estar en este lugar. No lo merezco, pero los propósitos de Dios Él lo sabe, yo no sé nada, hermanos. Y lo que hoy voy a compartir con ustedes es bien importante. Déjenme decirle que yo tengo un testimonio. La segunda prédica que yo di, que mi pastor me llamó, yo recibí esa noticia antes que mi pastor me dijera. Yo quise dar este testimonio con mi esposa, ella fue testigo. Yo le dije a mi esposa, yo he orado en esta semana y yo siento que voy a llevar la palabra en algún lugar, pero yo no sé a dónde Dios me va a llevar. El día viernes el pastor me estaba llamando que me preparara con el mensaje. Ese fue la segunda prédica que yo di en este lugar. Ahora esta tercera, yo sé que es Dios en el asunto, porque hoy seguir orando al Señor y diciéndole, Padre, si tú me tenés en este lugar y en este puesto donde estoy, en tu presencia, dime a dónde voy a llevar esta palabra que yo tengo dentro de mí, porque yo siento que tú eres real. Yo siento que hay hambre de ti en la tierra, pero que esto solo tú puedes decir a dónde va a ir. Y me siento privilegiado, bendecido, porque estoy en este lugar, un compromiso más delante de Dios. Mi vida tendrá que estar sometida a la presencia del Señor. Mis amados hermanos, ya voy por cuarta vez donde participo en este lugar bendecido, en este lugar donde la bendición de Dios está, y me siento muy contento y a la vez que es un compromiso que debo de llevar junto con el Señor a la presencia de Dios, porque servir al Señor es algo, pero suma, sépamelo, delicadísimo. Alabado es el nombre del Señor. El tema que hemos tomado es una lucha que nosotros los creyentes llevamos en nuestro diario vivir, porque no es lo mismo vivir en el mundo que vivir en Cristo el Señor. Entonces la lucha de nosotros es que fuimos crecidos y fuimos nacidos en pecado, y que ahora que hemos venido a Cristo, ya nuestra vida ya no es la misma, porque cuando Cristo nos ha llamado a practicar una santidad. Entonces, entre nosotros hay una lucha grande, es una lucha íntima, personal, que llevamos nosotros, porque el anhelo de nosotros debe de ser en el Espíritu Santo. Pero la lucha de la carne pecaminosa es en el mundo, porque de allí empezamos nosotros nuestra vida. ¿Cuántos han empezado en el mundo a vivir? Y ahora que Dios nos ha llamado a practicar una vida diferente en Cristo el Señor. Yo no sé cuántos entienden esta palabra. Por eso dice aquí la palabra del Señor: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchas veces nosotros queremos agradar a Dios por la palabra que ya hemos escuchado, pero el deseo de la carne es otro, mis amados. Y el deseo de la carne es desagradar a Dios, porque es volver al pasado que usted ya vivió.
Cuando la palabra de Dios nos enseña que ya la vida de nosotros ya es practicar las cosas en el Señor, es practicar su palabra, meditar en su palabra, vivir para Cristo, ya no para el mundo. Entonces, Pablo en algún momento dice, no me comprendo ni yo mismo. Mire qué tremendo la vida del creyente con la vida pecaminosa en el mundo antiguo. Qué difícil que hasta el mismo pueblo de Dios le costó entender las cosas de Dios en el principio. Ahora bien, por la palabra sabemos que la lucha del cristiano no será fácil, pero tampoco será difícil. ¿Por qué? Porque sin Dios el hombre no tiene salvación, pero con Cristo tenemos salvación. Entonces, aquí la decisión es suya, porque la declaración que encontramos en esta escritura es que Dios nos enseña por medio de su luz a hacer el bien, caminar en sabiduría, con entendimiento y con la palabra del Padre en nuestro corazón. Meditando esta palabra nos ayudará a nosotros a entender qué cosa es la que no nos deja agradar al Padre. Esta lucha que nos hace mención la Biblia en este lugar que hemos tomado es el pecado, es el cegamiento, es la falta de entendimiento, es la falta de consagración, es la falta de entrega, es la falta de oración y es la falta de comunión con Dios. Versículo 20, la palabra dice, el apóstol diciendo, este grande hombre de Dios, que me encanta ese sometimiento y esa enseñanza que él nos deja, que nada nos será fácil para este mundo. Él tuvo que reprender muchas veces la iglesia que él había formado. Y eso lo encontramos en la carta a los Corintios también. Versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, dice lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sabe qué significa la palabra pecado? Separación de las cosas de Dios, separación del Espíritu Santo. Eso significa pecado. Aparte de eso, del segundo significado del pecado significa muerte. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, aquí reconoce el apóstol que es el pecado que no nos deja ser agradables al Señor. Y es una cosa que tenemos nosotros que aborrecer. ¿Por qué? Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cree que llevó a la muerte al Señor? Los que no lo querían, los que lo odiaban. El pecado. El pecado, hermanos. El pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Así que la muerte llevó al Señor. El pecado llevó a la muerte al Señor y el pecado va a llevar a la muerte a todo aquel que no se rinda ni se aparte de este mundo impío para servirle al Señor. No es batalla buena ni tampoco tan fácil de llevar, porque la lucha de nosotros ya es contra las cosas que no dependen de Dios. Ya la lucha de nosotros es contra las cosas que dependen de las tinieblas, las cosas de la oscuridad, las cosas que son contra la voluntad de Dios. Y que a mí que me ha costado, hermanos, entender que vivía tan mal en mi vida antigua sin Dios, que me ha costado. ¿Por qué? Porque he tomado la escritura y he ido viendo qué era lo que me tenía tan alegre en el mundo, que me deleitaba y que creía yo que estaba bien allí. Era un engaño terrible total, hermano, que por vida a veces me tiro al piso y yo digo, Señor, ¿por qué? Las cosas del hombre
sin Dios son terribles. ¿Por qué padece tanto el ser humano? Por las prácticas de la maldad. Cuando los hombres sin Dios, sin el Señor, los milagros de Dios no se hacen presentes, acude al brujo, al hechicero. Ahí se llena de soguillas y de todo y dice, esto te va a servir en el amor y esto te va a... ¡Ay, santo! Ya le voy a hablar un poquito rápidamente porque el tiempo es tan valioso y espero de que lo tome con el corazón. Alabado es Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el pensamiento del ser humano, nos deleitamos en las cosas de Dios. ¿A dónde empieza la ley de Dios? En los 10 mandamientos, ¿verdad? Según la mente, nos deleitamos en la ley de Dios. Pero según la carne, nos deleitamos en la ley del mundo, que no le hace de ninguna manera bien, hace el mal, roba, lo meten en la cárcel, sale peor y de nada le sirvió. Pero cuando viene a Cristo, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. ¿Cuánto se gozan? Amén. Bendito es el nombre de Dios. Es triste vivir con la presión de la ley terrenal, porque es un castigo tremendo que le dan a los que no dejan el mal, la maldad, la maledicencia y todo lo que cogen en el mundo. Bien duro, hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 23, en el versículo 22, en el versículo 21 ya nos damos cuenta que íntimamente nosotros creemos que servimos a Dios, pero el jalón y el empuje de la carne es que sigamos en el mal, en el pecado. Versículo 22. Dice la palabra, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, según nosotros. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El cuerpo humano está compuesto de muchos miembros. Y ese es el problema cuando nosotros no servimos o no buscamos a un Dios de poder, de grande batalla, de gloria, de honra, que lo creó todo para que nosotros nos sustentemos de la naturaleza. La naturaleza da todo por el poder de Dios para que haya alimentos para todos los seres humanos de la tierra. Hasta ese lugar Dios es tan bueno con nosotros y no nos deja morir ya. Ahí estamos. Yo creo que hemos sufrido, pero por la misericordia de Dios usted y yo estamos en este lugar para darnos cuenta del poder tan grande que Él tiene. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 23 dice, pero veo otra ley. En esto, en la carne. Otra cosa, todo Dios, el siervo lo va enseñando y todo el problema que vivimos personalmente, porque la salvación es personal. La salvación es para el que la busque. La salvación es para el que la anhele. La salvación es para el que en verdad quiere caminar en las calles de oro allá con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser atendidos de la mesa del Señor? Él los va a atender. Ha preparado una mesa para atenderlos a todos cuando estemos allá. Pero ¿qué tenemos que hacer? Crucificar todo lo que se llama pecado, todo lo que se llama debilidad carnal. La palabra de Dios
Dice en el versículo 24, miserable de mí, dice Pablo. Miserable de mí. Oiga, ¿cómo tendría que decir yo? Y esto no es mucho porque Pablo era un hombre preparado, los pastores son preparados, yo por misericordia de Dios conozco algo, pero esto lo agrego a mi vida y esto me hace a mí entender que somos miserables si no hacemos las cosas que Dios ya empezó en bien para nosotros. Alabamos el nombre del que lo creó todo. A su nombre sea la gloria. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios no habla de librarnos de este cuerpo de muerte. Quien nos habla de librarnos de este cuerpo de muerte, ¿sabe quién es? Jesucristo el Señor. El que honre al Hijo, honrará al Padre. El que deshonre al Hijo, deshonra al Padre. Deshonra al Padre y deshonra al Hijo. Por lo tanto, mis amados, la honra es para Dios Padre, la honra es para Dios Hijo y la honra es para Dios Espíritu Santo. Dios mío, entender las cosas del Espíritu Santo es algo que definitivamente tenemos que tener esa educación, sometimiento y pureza, santificación. Y allí en el sometimiento con agrado. Versículo 25 dice este siervo del Señor: gracias doy a Dios. Nosotros damos gracias a Dios también, pero muchas veces no damos gracias a Dios como conviene, sino que damos gracias a Dios a medias. Debemos de ser agradecidos, pero que la comunicación y la oración no cese de nuestra boca, porque para poder andar en el bien, la oración es el arma del cristiano, es el arma de la iglesia, es el arma del que quiere perseverar, es el arma del que anhela la verdad, es el arma que anhela la luz de Cristo. Bendito Dios. Gracias doy a Dios, dice el apóstol, por Jesucristo el Señor nuestro. Por Jesucristo el Señor nuestro. ¿Por quién da gracias el apóstol Pablo? Por Jesucristo el Señor nuestro, mío y suyo, o suyo y mío, como lo quiera usted entender. Pero dice el apóstol, el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si no tenemos cuidado nosotros, podemos hacer esto que está diciendo el apóstol acá, pero nos dice que la decisión debe de estar en nuestro interior, en el corazón. Si decide seguir a los deseos de la carne, los pensamientos de la mente sin Dios, o seguir las cosas del Espíritu Santo. Pero yo les voy a decir algo bien claro. En el Espíritu Santo tenemos la sabiduría y tenemos la guía, tenemos los pasos del Señor, tenemos la luz a la verdad y tenemos la vida eterna. En la carne tenemos cegamiento, tenemos falta de entendimiento, tenemos arrogancia y muchas cosas, soberbia, y eso nos lleva a la muerte y a perder lo que Dios tenía
para nosotros preparado allá en la boda del Cordero. Hermano, de verdad, sí, le hace Juan 14 en adelante. Puede leérselo todo si quiere el capítulo, para que se dé cuenta. Quiero ir finalizando con este tiempo. Filipenses 4:13, ¿quién se lo sabe? ¿Todo lo qué? Aleluya, bendito sea el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero para esto, le voy a mostrar, para poder esto en Cristo que me fortalece, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 13. Más adelantito está Romanos capítulo 8. Solo casi una página. Vamos a leer el versículo 13. Oigan lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es tan importante que esta carne pecaminosa y todo esto que desea lo malo, que parecemos nosotros que bueno, tenemos que hacer morir los deseos malos de la carne. Porque los deseos de la carne es muerte, mas los deseos del Espíritu son vida. Y vida en el unigénito Hijo de Dios para todo el que cree en Él. Alabado es el nombre de mi Padre. Ay, santo, que me gozo. ¿Quiere que le hable un poco acerca de lo que tenemos que dejar? Y quiero que se dé cuenta y lo lea usted mismo con sus ojos. Vámonos rápidamente a Efesios 4:24. Alabado es el nombre de Dios. Así lo diga el hermano, no me explicó que tengo que dejar y me quedé allí. Pues no se va a quedar ahí. Efesios capítulo 4:24. El libro de Efesios. Efesios 4:24 en adelante. Mire con atención y se lo voy a leer yo. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Lo primero es la justicia, lo segundo la santidad y lo tercero la verdad. Bendito es Dios. Ahora, mis amados hermanos, lo voy a seguir leyendo de corrido y vamos a detenernos allí porque el tiempo yo creo que ha sido suficiente para que Dios nos haya aclarado todo esto que nos está haciendo tanto daño a cada uno de nosotros. Y daño tremendo, hermanos. Dice la palabra, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oye, hermano, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Dice el mismo apóstol en este libro. Porque la práctica de nosotros en el Señor es el amor de Dios. Por eso Él nos exhorta y nos dice, airaos, pero no pequéis. Hermano, ¿pero qué me puede ayudar a esto? La oración. El mismo apóstol dice, orando sin cesar, para no caer en la mala tentación. A su nombre sea la gloria. La palabra de Dios nos enseña y nos narra, oiga esto,
que la lucha de nosotros los creyentes, los que hemos buscado la nueva criatura y la seguimos buscando, los que no han nacido de nuevo, es importante nacer de nuevo para que todo esto sea entendido. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Es necesario que de corazón vengamos a la iglesia, que de corazón pongamos atención, que de corazón la oración sea en lo que necesitamos, no lo que no necesita. Allí no obra Dios. Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Hermanos míos y amados en el Señor, la vida que se acerca para nosotros es eterna. Cristo viene pronto. Pero debemos de prepararlos no para el mundo, no para lo que necesitemos en el mundo, sino para lo que necesitemos para recibir al Cordero de Dios. Les invito siempre a que oremos cuando puedan, en la madrugada, en el día, y usted puede poner el tiempo, pero que su clamor no cese para que reciba usted la llenura del Espíritu Santo. Es la única forma, reconociendo en este mundo donde estamos que la batalla no es carnal que tenemos, sino espiritual. Y la palabra de Dios nos ha exhortado de esta manera. En el libro de Romanos 8, allí quedamos 8:13, ya lo leímos, Romanos 8:13. Es lo que tenemos que hacer todos, para que la bendición del Padre venga de Dios a cada uno de nosotros. No solo la bendición, viene la paz, viene el consuelo, viene el gozo, viene la alegría, y en su casa el pan no faltará. Ay, santo. A su nombre sea la gloria. No deja a sus hijos mendigando pan. Él lo tiene todo y nosotros lo tenemos todo en Cristo el Señor. Hermanos míos, esta es la palabra que Dios nos ha dado en esta preciosa mañana. Romanos 8:13. Grabémonos este texto de la Biblia. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir la carne, las obras de la carne, viviréis. Esta es nuestra lucha, esta es nuestra batalla, este es nuestro anhelo. Yo sé que ese es nuestro anhelo, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere llorar, pasar llorando siempre. No, hermanos, si vamos a llorar va a ser porque la presencia de Dios nos toca, es porque el Espíritu Santo nos toca. El anhelo de llorar por lo que suceda, por la gente que no quiere entender las cosas del Espíritu Santo, ni las cosas de Dios, ni la palabra. Mucha gente, hermanos. El Señor dijo: el que toma el arado y mira para atrás no es digno de mí. Que su mirada esté en el blanco, que su mirada esté en las cosas invisibles, porque no necesitamos para ver, necesitamos estar vivos para creer, necesitamos estar bendecidos para ser agradecidos. El Señor me les bendiga y que el Señor me les guarde. Este ha sido el mensaje para usted en esta mañana. Espero que haya sido una tremenda bendición, porque ese es Dios para nosotros. Voy a dar gracias por la palabra.
y vamos a orar. Vamos a venir a la presencia del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Padre, mi buen Señor, Creador de todas las cosas, sin ser digno de este precioso momento y de tu preciosa palabra, ha habido, Señor, gozo en nuestros corazones. Gracias, Dios eterno, porque tu voluntad es tan grande y tú sabes lo que tienes acerca de nosotros. Gracias por tenernos en este lugar, por hablarnos, Señor, acerca de lo que debemos de dejar, y ayúdanos, Señor, dame voluntad para buscar de tu presencia a cada instante, reconocerte en todos los momentos de nuestra vida. Padre, bendice a mis hermanos aquí presentes, bendice a mis hermanas, bendice a los niños, bendice a nuestro pastor, Dios mío. Fortalece a tu siervo, Padre, dale fuerzas. Si él tuviera, Dios mío, algún dolor, quítalo de él, Dios mío. Necesitamos, Padre, la bendición tuya. Sabemos que tu mano no se ha cortado para hacer el bien a todo aquel que lo necesita. Oramos, Señor, a tu presencia, que sea usted obrando, Señor, en cada uno de los enfermos, que mientras que esta palabra haya sido oída, Señor, en la bendición tuya con sanidad que haya entrado en cada uno de los hermanos que están aquí y en cada uno de los hermanos que no están acá, Padre. Ponemos ante su presencia sus vidas, la vida de nuestro siervo, Padre, bendícelo, Señor, bendiga a su familia, fortalécelos, Padre, porque en ti somos más que vencedores, en ti somos fuertes, Señor. Cuando estamos débiles nos sentimos más fuertes en ti, mi Padre. Ayúdenos, mi Señor, a seguir de su mano y a hacer su voluntad, porque esto es agradable a los ojos de Dios. Bendiga la vida, Señor, de cada uno aquí presente y llévenos con bien a todos los lugares donde vayamos a la casa en esta tarde. Ayúdenos que la bendición tuya y tu mano poderosa nos libre, Señor, de toda maldad, Dios mío, de toda tempestad, de toda atadura de las tinieblas. Que tu presencia, Padre, vaya con cada uno de nosotros, Señor. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre santo y poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Amén.